Vamos a resolver este ejercicio. Una corriente de 500 mol por minuto de etanol en agua al 20% molar y 20 grados centígrados es alimentada a una unidad de destilación de una única etapa, en donde se calienta a 90 grados centígrados. Por la cima sale una solución de vapor saturado al 34%, mientras que por fondos sale como líquido saturado al 5%. Calcule el flujo molar de cada corriente y la cantidad de calor suministrada a la unidad. Es un ejercicio que implica balance de materia y balance de energía, en donde una de las corrientes cambia de fase y además las corrientes, todas las tres corrientes, son mezclas. Son mezclas que vamos a trabajar como si fuesen mezclas ideales. Entonces lo primero que hay que hacer en un problema de estos es el diagrama. Comenzamos entonces dibujando nuestro sistema. Nuestro sistema va a ser un destilador que vamos a calentar a 90 grados, una única etapa, el cual va a tener una flecha de entrada de alimento y dos flechas de salida. Al alimento lo vamos a llamar A. Va a tener un flujo de 500 moles por minuto, una concentración molar del 20% y una temperatura a la entrada de 20 grados centígrados. Por encima nos dicen únicamente que va a salir con una concentración de alcohol del 34% y por fondos que vamos a representar con la letra F va a salir al 5%. Adicional a eso sabemos que tiene una entrada de energía. Va a tener una entrada de calor que es la que nos va a llevar el alimento hasta, lo va a calentar hasta las condiciones de cambio de fase y una fracción de eso va a evaporarse mientras que la otra sale caliente por fondos. Entonces vamos a representar con X en todo este problema a la fracción de etanol en cualquier corriente. Para representar a la fracción de agua, como es una mezcla binaria, diremos que es 1 menos X. Sigamos entonces con los balances de masa. Bueno, lo primero que hay que hacer es mirar qué datos necesitamos. En este caso, los datos que necesitamos son los calores específicos y los calores de vaporización. Entonces, hay que recordar que los calores específicos y los calores de vaporización los debemos dejar como calores molares. En un comienzo tengo estos datos de 2.46 para el calor específico del etanol y 4.18 para el calor específico del agua, pero estos datos están dados en unidades básicas, están dados en gramos. Entonces, para pasarlos a moles, los multiplicamos por el factor de conversión que me dice que 40 gramos de etanol es una mol de etanol. En el segundo caso tenemos que los 18 gramos de agua es una mol de agua. Con eso llegamos a los valores que están aquí escritos de 108.24 joules por mol grado Celsius para el etanol y de 75.28 joules por mol grado Celsius para el agua. Hacemos exactamente lo mismo para los lambdas de vaporización.
dándonos que estas entalpías de vaporización va a ser de 21.164 joules por mol para el etanol y de 40.680 joules por mol para el agua. Entonces, ahora sí entramos ya a plantear los balances de masa. Entonces, el balance de masa global nos queda que la corriente, el flujo molar a la entrada va a ser igual a la suma de los flujos molares a la salida. Tenemos una entrada que es el alimento, que es lo que estamos llamando N sub A, y tenemos dos corrientes de salida, una que va por cima y una que va por fondos. Para hacer el balance por componentes lo vamos a utilizar únicamente para el etanol. Entonces, para saber la cantidad de etanol que está entrando a la unidad, multiplicamos la cantidad de materia que tenemos, el flujo molar que tenemos, por la fracción de moles de etanol. Si hacemos eso en cada una de las corrientes, tendríamos que Na por XA va a ser igual a Nc por Xc, que son las moles de etanol que salen por la cima, más las moles de etanol que salen por los fondos. Bien, si unimos ambas ecuaciones, la ecuación del balance de masa global con la ecuación del balance de masa para el alcohol, obtenemos lo que sigue. Aquí lo que hicimos fue despejar en el balance de masa global el flujo de moles de fondos y lo reemplazamos en el balance de masa para el alcohol. Si aquí ya reemplazamos la corriente de cima, obtenemos que la corriente de cima será igual a la corriente de alimentos por la fracción de alimentos menos la fracción de alcohol en el fondo sobre la fracción de alcohol en la cima menos la fracción en el fondo. Eso nos da que al final obtenemos 258 mol por minuto de moles a la salida por arriba. Y utilizando el balance de masa global, pues tendríamos que el restante de las 500 moles sería lo que saldría por fondos, ¿no? Es decir, 241.4 moles por minuto. Bien. Ahora ya tenemos los flujos en cada una de las corrientes. ¿Qué seguiría? Hallar la energía que necesita el sistema. Para esto lo que vamos a hacer es plantear el balance de energía. El balance de energía, entonces, ¿qué nos diría? Hay que tener en cuenta que aquí ya no está entrando una corriente, sino que tenemos que tener presente que están entrando dos corrientes. No solo la corriente del alimento lleva energía, sino la corriente de calor. Entonces, el balance de energía nos queda como que la entalpía del flujo de entalpía del alimento más el calor que está entrando va a ser igual al flujo de entalpía que sale por cima más el flujo de entalpía que sale por fondos. Si nosotros escribimos esto en términos de las entalpías específicas, ya entalpías molares por la cantidad de moles, tendríamos lo siguiente. Y si reemplazamos en esta ecuación la entalpía del el flujo molar de alimento
por lo que nos dice el balance de masa global, obtendríamos lo siguiente, que las moles de alimento, que son iguales a las moles de cima más las moles de fondo, multiplicadas por la entalpía del alimento más el calor, da el flujo de energía que sale por la cima más el flujo de energía que se va en los fondos. Si despejamos el calor, obtenemos esto. Ahora analicemos un rato esta ecuación. Entonces, esto nos dice que el calor va a ser igual a las moles que salen por la cima por el cambio de entalpía entre la entalpía que tienen las moles de la cima menos la entalpía que tenían las moles al entrar por la corriente de alimentos. Y eso más las moles que están saliendo por los fondos más la entalpía que tienen esas moles en los fondos menos la entalpía que tenían esas moles cuando entraron en el alimento. Y es muy importante esta división, porque esta división nos está diciendo que hay unas moles que salen por arriba en donde están saliendo como vapor saturado, es decir, en ese pedazo, en ese HC menos HA, sí debemos tener en cuenta que hay un cambio de fase, mientras que en el segundo término, en el HF menos HA, debemos tener en cuenta que solo hay un calentamiento. Estas moles que están saliendo por los fondos están entrando a 20 grados, salen a 90 grados, pero siguen saliendo como líquidas. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer y que tenemos que tener presente es que cada una de esas corrientes de esas moles, tanto las de cima como las de fondo, están compuestas tanto por alcohol como por agua. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Separarlas. Vamos a escribir la fracción, por ejemplo, en este caso la de cima, las moles que van por la cima, van a ser las moles de alcohol que van por la cima más las moles de agua que van por la cima. Y las moles de alcohol que van por la cima no son más que las moles totales de la cima por la fracción de moles de alcohol en la cima. Y las moles de agua serán las moles totales que van por la cima por 1 menos la fracción de moles de alcohol en la cima. Recordemos que es una mezcla binaria, por tanto 1 menos la fracción de alcohol, de moles de alcohol, será igual a la fracción de moles de agua. Si reemplazamos esto en la ecuación de energía, del balance de energía que ya teníamos, nos darían estos dos factores en cada una de las moles de tanto de cima como de fondos, que al ser multiplicados entre sí hacen que nuestra ecuación se termine dividiendo en 4 factores. Entonces vamos a analizar cada uno de esos 4 factores a que hacen referencia. El primero serían las moles de alcohol. El primero que ustedes ven a la izquierda, las moles de alcohol en la cima. Entonces eso es el cambio de entalpía que hay para calentar las moles de alcohol desde las condiciones de alimento hasta las condiciones de cima. El segundo sería las moles de agua que están saliendo por la cima, es decir, la entalpía que se necesita para calentar las moles de agua desde las condiciones de alimento hasta las condiciones de cima. Lo mismo ocurriría con las otras dos.
corrientes que quedan, hacen referencia tanto a las moles de alcohol por fondos como a las moles de agua por fondos. Entonces, si nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que las moles tanto de alcohol como de agua que van por la cima sí incluyen un cambio de fase, debido a que por allá por la cima la corriente está saliendo como un vapor saturado, mientras que en las moles que están saliendo, en la corriente que está saliendo por fondos, no hay cambio de fase, esas simplemente se están calentando. Entonces, miremos a ver cómo lo resolvemos. Habíamos dicho que para cuando había cambio de fase, nosotros utilizábamos el calor de vaporización. Si ustedes notan, el primer término está como las moles de alcohol que salen por cima por el calor específico del etanol, por el delta de temperatura, es decir, la energía que se necesitó para calentar ese etanol, llevarlo desde 20 hasta 90 grados, más el calor de vaporización, más la energía que necesitamos para evaporar ese alcohol. Sucede lo mismo exactamente con el agua. Entonces son las moles que están saliendo de agua por la cima, por la entalpía que se necesita para calentar esas moles, más la entalpía que se necesita para evaporarlas. Por otro lado, los otros dos términos que hacen referencia a los fondos, pues nos dicen totalmente lo contrario. Pues no totalmente lo contrario, sino simplemente que ya no debemos colocar el lambda de vaporización. Ya solo debemos considerar la entalpía que se necesita para calentar esas moles desde las condiciones de inicio hasta las condiciones de fondos en las que está la corriente de fondos, que es como líquido saturado a 90 grados. Entonces, recordemos, los dos primeros términos tienen cambio de fase, los dos siguientes ya no tienen cambio de fase. Si nosotros reemplazamos ya con los valores que habíamos encontrado en un comienzo para los calores específicos y los lambdas de vaporización, obtendríamos que el calor sería igual a 11.260.000 joules por minuto. Si pasamos eso a segundos, nos daría 187.000 joules por segundo. Ya pasándolo a vatios, serían 187.000 vatios, o sea, 187 kilovatios. Ya con eso completaríamos todo el ejercicio. Espero que les sirva mucho para estudiar y nada, espero publicarles próximamente más ejercicios.